Bueno, chicos, no me gusta que no sé, no, si se habituaron a este nuevo formato de las clases, es mejor empezar un nuevo año, ¿no? Si no perdemos ahí, parece que se pierde uno en el tiempo y en la secuencia de todo. Bueno, vamos a continuar con la parte de anatomía, con respecto ahora a la vascularización, irrigación arterial, venosa, linfática, nerviosa, y todo este tema reproductor. Entonces, miren, la irrigación tanto del testículo Bueno, tenemos que tanto el testículo, ¿no es cierto?, tiene su irrigación desde la arteria aorta, ¿no es cierto?, desde que inició, con su arteria espermática testicular o gonadal, que es la misma, ¿no? El epidídimo también va a recibir ramos de la arteria testicular y también va a ser irrigado por la arteria del conducto deferente, ¿sí? El conducto deferente tiene su propia arteria, que es la arteria del conducto deferente, que nace de la ilíaca interna o hipogártica, ¿no? La ampolla del conducto deferente, las vesículas seminales y conductos eyaculadores van a recibir ramas de la vesical inferior, de la prostática, rectal media y ramas de la vesicular y diferencial, que esas son ramas todas provenientes de la arteria ilíaca, ¿no es cierto? Bueno, ¿de dónde nace la arteria testicular? Desciende al escroto, ¿no es cierto?, entre las venas del plexo pampiniforme. Es decir, vean, ni podía ni arreglar mi maqueta. Mucho, ¿verdad? Qué bárbaro. No podía creerlo. Verán, aquí está la aorta, entonces viene desde aquí, desde la arteria. No, esta es desde abajo, debajo de la arteria mesentéricas. Desde aquí de la aorta nace la arteria que va, ¿no es cierto?, irrigando hacia el testículo. Y cuando llega, ahora sí. Entonces, miren, cuando ya baja la arteria hacia el escroto, como ustedes pueden ver aquí tenemos estas venitas que van a formar el plexo pampiniforme. Bueno, ahí está la arteria testicular, ¿no? Y esta, cuando está dentro, ¿no es cierto?, del cordón espermático, que yo sí le pongo todo esto, está cubierto, ¿no es cierto?, por las estructuras que forman el cordón espermático. Está muy arriba. Entonces, la arteria testicular va a formar, cuando llega acá al escroto, está rodeado por todas las estructuras que forman el cordón espermático, y esta arteria testicular propiamente, que es la que está aquí pintadita, va a estar rodeada por el plexo pampiniforme, ¿no? ¿Okay? Y aquí esta arteria testicular va a dar una rama al epidídimo y obviamente a todo el testículo como tal. La arteria del conducto deferente, en cambio, se va a anastomosar
con la arteria anastomosa, ¿no es cierto?, con la rama epididymaria de la arteria testicular. La arteria cremastérica es otra arteria, pero esta nace de la arteria epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, ¿no? Y las arterias del conducto deferente, todas estas vienen a dan ramas prostáticas, vesical inferior, rectal media, que van a irrigar toda esta zona de vesículas seminales, conductos eyaculadores y apoya del deferente. Como vemos aquí, miren, tenemos el tronco de la arteria de la aorta y de aquí, ¿no es cierto?, debajo, como yo les indicaba, aquí está la arteria renal, ¿no?, vasos mesentéricos, y aquí están los vasos gonadales, ¿sí?, o arterias espermáticas o testiculares, que son estas, una al lado derecho y otra al lado izquierdo. Después la aorta se divide en arterias ilíacas comunes, común derecha y común izquierda. Y la arteria ilíaca común se divide en dos, ilíaca interna, que habíamos dicho que va por el ilíaco interno, y la ilíaca externa, que viene por el ilíaco externo, ¿sí? Entonces, como están en esta zona, se les denomina vasos hipogástricos, ¿ya? Y de esta arteria ilíaca interna, de esta arteria ilíaca o hipogástrica inferior, nacen todas estas que son la arteria vesical inferior, la arteria de la rectal media, la arteria del conducto deferente, y estos a su vez se anastomosan, ¿no es cierto?, para también ir a todas las estructuras que van a formar los genitales en el varón, ¿sí?, internos. Y aquí miren, tenemos la arteria ilíaca externa y la arteria epigástrica inferior, y de esta nace la arteria cremastérica, que se anastomosa también, ¿sí?, que va a dar. Por eso a veces cuando se hace una cirugía de los plexos venosos, si cortamos o si se queda sin irrigación arterial, ¿qué le pasa al testículo? Se queda isquémico, ¿no es cierto? No tiene circulación arterial y se puede necrosar. Es lo que sucede cuando se tuerce el testículo. Una torsión testicular puede provocar dolor y obviamente al torcerse le comprime a la arteria. Por eso cuando ustedes han hecho la prueba de la manita presionando para quedarse sin circulación, ¿ya? Y después pierde y ya la mano se va atrofiando y después vas quedándose los deditos, la parte más distal se vuelve media moradita, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un torniquete para que no haya circulación. Y después cuando uno sale, ¡ay!, se siente el calorcito que va, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Si se torciera el testículo, se queda sin irrigación, pierde, lo mismo cuando pasa el corazón, le da, si pierde su circulación, si se queda isquémico, se puede infartar, ¿no es cierto? Y se puede necrosar, ¿ya? Por eso es importante, ¿no es cierto?, conocer todas estas estructuras. Y recuerden por aquí, en este paso de los ilíacos externos, está pasando también el conducto deferente, ¿no?, en su porción ilíaca, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, testículo con sus vasos espermáticos en su diferente trayecto y donde desemboca. Este esquema de Netter es muy bonita, esta lámina, porque nos está indicando. Aquí miren, tenemos la aorta y tenemos la vena cava, ¿cierto? ¿Ya? Los vasos renales, y debajo de estos, miren, tenemos los vasos gonadales, ¿ya? O vasos espermáticos o vasos testiculares, derechos e izquierdos. Y en cuanto al retorno venoso, la sangre arterial que llega al testículo llega con fuerza, ¿no es cierto?, y a una temperatura mayor. Miren la naturaleza, los vasos, porque hay un plexo que rodea la arteria testicular, para poder retener un poco y enfriar la sangre antes de que ingrese al testículo. Hay una particularidad muy especial en cuanto al flujo que llega directo al testículo. Entonces, miren, las venas cumplen la función, por eso rodean aquí están los plexos panticuniformes rodeando la arteria testicular o vasos espermáticos del plexo, para poder enfriar la sangre que va a ingresar, porque los testículos están a otra temperatura, ¿no? Por eso, cuando se dañan los vasos venosos, puede elevar la temperatura y ser un factor de riesgo que puede predisponer a las alteraciones en la fertilidad en el varón. Miren,
Por eso es la importancia de un plexo pampiniforme que esté adecuado. Pero no en todos, en un 30%, un porcentaje puede afectarse la fertilidad cuando hay varicoceles, ¿no? Entonces, miren, el retorno venoso del plexo pampiniforme que rodea la arteria espermática, en el lado derecho va a desembocar a nivel de la vena cava. Y en el lado izquierdo, en cambio, va a desembocar a nivel de la vena renal izquierda. ¿Sí? Por eso, cuando hay dolor testicular, hacen actividad física o luego de hacer una actividad física, si presentase un paciente dolor a nivel testicular y ha recibido de pronto golpes, traumatismos, puede deberse de pronto a un varicocele. El varicocele no son otra cosa que varices, es decir, venas que han perdido la capacidad de sus válvulas de ayudar al retorno venoso. Entonces tienen las venas de estas valvulitas, ¿no es cierto?, que ayudan para que regrese, retorne la sangre. Pero si estas válvulas ya no están así, la sangre se va a quedar encharcada y eso hace que la vena se dilate, provocando las varices por una insuficiencia valvular de las venas. Es así como se dañan, porque la musculatura de los vasos venosos es más delgado que los vasos arteriales, ¿no?, que impulsan la sangre oxigenada. Miren, por eso es la importancia y por eso mayormente existen varicoceles del lado izquierdo, porque justamente la vena espermática izquierda desemboca a nivel directo en ángulo recto a nivel de la vena renal. ¿Sí? En cambio, en el lado derecho puede también haber varicoceles, pero termina de manera oblicua, ¿no?, la desembocadura a nivel de la vena cava. ¿Sí estamos? ¿Sí está comprensible eso? ¿Sí? Y aquí miren, tenemos la arteria ilíaca interna y esta es la arteria ilíaca externa. Y cuando cruza el pliegue inguinal, esta se convierte en arteria femoral, que es la misma, ¿no? Pero aquí miren, vemos los vasos ilíacos externos y aquí miren la vena los vasos epigástricos inferiores, arteria y vena, y el conducto deferente cruzando justo la porción ilíaca, ¿no?, de los vasos ilíacos. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces aquí ya está separándose de todas las estructuras que forman el cordón espermático para ingresar hacia la parte pélvica, el conducto deferente. Y de aquí, de esta arteria epigástrica inferior, nace la arteria cremastérica, que también viene a esta zona, al músculo cremaster, y también ayudar a la vascularización también a nivel de los genitales en el baño. ¿Sí estamos? ¿Sí? En cuanto a las arterias y venas, ¿no? Esta es una lámina, miren, este es el hueso, vean el ilíaco, y aquí, ¿no es cierto?, por esta zona está la arteria ilíaca interna, y por acá la ilíaca externa, ¿sí?, que sigue es ilíaca externa. Y luego ya cruzando este pliegue, ya son los vasos femorales, ¿sí? Ok. Entonces, miren, las venas del testículo, hemos visto que tanto el testículo como el epidídimo van a formar el grupo venoso del plexo pampiniforme que va a rodear a la arteria testicular, que está aquí, es la arteria testicular, ¿ya? Esa es la arteria testicular. Pero también tenemos un plexo venoso posterior. Ese plexo venoso del testículo del lado posterior, de la parte posterior, va a desembocar a nivel de los vasos epigástricos. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? No se acuerdan. Estos, vean, vasos epigástricos. Entonces, el plexo pampiniforme anterior que rodea la arteria testicular, ese sí va hacia la vena cava en el lado derecho y a la vena renal izquierda en el lado izquierdo. El plexo posterior, obviamente, que está detrás del testículo, ya tengo una lámina que les voy a enseñar, en cambio, desemboca aquí a nivel de los vasos epigástricos inferiores. ¿Miren? ¿Sí? El plexo posterior testicular. En una lámina de Rubier que vamos a ver, ahí también se ve bien, ¿no? El conducto deferente, en cambio, tiene su propio, va al tronco venoso del cordón espermático, en todas estas estructuras, ¿no es cierto? Aquí está el cordón espermático, y luego estos van a desembocar a nivel de los plexos vesical, prostático y seminal, y estos a su vez en la vena ilíaca interna. Y las vesículas seminales y conducto igual que el anterior. Entonces, miren, así es como le veríamos a la arteria espermática rodeada del plexo anterior, plexo pampiniforme, ¿no? El conducto deferente con su propia arteria del conducto deferente y el plexo venoso posterior.
Entonces, este plexo, las venas anteriores forman la vena espermática testicular gonadal y desembocan en el lado derecho, vena cava. En el lado izquierdo, la vena renal. Y el grupo posterior de venas en la vena epigástica exterior, que va a su vez hacia la ilíaca externa. ¿Sí estamos? Entonces, miren, y los otros desembocan, miren, en el plexo prostático, plexo seminal, plexo vesical, y todos estos confluyen a los vasos ilíacos internos. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ya, ¿te acordarás? Ya. Entonces, miren, todo esto no parece un enmarañado. Ay, es que si no entendemos la anatomía, cuando uno va, ¿qué vasos es si se quedan así en la cirugía? ¿De dónde viene esto? Siempre cuando usted vaya a un procedimiento quirúrgico, vaya recordando la anatomía, porque le han de preguntar vasos de dónde son, de cuáles son y de dónde vienen. ¿Sí? Para que no se quede así. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos esta. Aquí tenemos, miren, la vena, el plexo pampiniforme, la vena espermática del lado derecho que desemboca a nivel de la vena cava. La del lado izquierdo está recortada. Y aquí tenemos, miren, ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, y miren todos los vasos que vienen aquí. Plexo prostático, seminal, vesical, que terminan en los vasos ilíacos internos. Y eso da a su vez en la ilíaca común, ¿no? Ilíaca interna, ilíaca común y luego vena. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. Lo otro esquemita, plexo prostático, plexo vesical y vasos ilíacos, ¿no? Y los del medio, aquí tenemos la ¿cómo es? Epigástica inferior. Aquí solamente no se ven, estos son otros que van hacia la rectal, pero aquí esta es la vena epigástica inferior. Aquí vendría el plexo posterior testicular. ¿Sí? Ok. En cuanto a los vasos linfáticos, tanto ¿cómo es? El testículo y el epidídimo, ¿para qué son los ganglios linfáticos? Para qué? Para drenar. Ya, el exceso de líquido, ¿no es cierto? Que ayudan al sistema, ¿a qué sistema? Inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué pasa si se altera el sistema inmunológico en el cuerpo? ¿Por qué nomás puede alterarse el sistema inmunológico? Infecciones, ¿qué más? Se habla un montón y eso escucha bueno, ¿qué más? Traumatismos. Córtex. ¿Cómo? Autoinmunidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuando hay enfermedades como malignas también, ¿no? Cánceres, ¿no? Entonces ahí, por eso una que cuando dice, voy a hacer un estadiaje del testículo porque estoy sospechando en un cáncer del testículo. Entonces tengo que saber cuáles son los ganglios. Le hacen un scan y le dicen vasos axilares reactivos. Me ha hecho metástasis a los ganglios de las axilas. ¿Será? ¿Dónde primeramente? Por eso tenemos que saber cuáles son los ganglios primarios propios de esta estructura. Nunca puede dar una metástasis que no son de la propia, si no fuera ya que se ha regado y allá vaya a otros sitios, sí. Pero primero tiene que ir a los sitios propios de drenaje. ¿Ya? Entonces, miren, van a desembocar tanto en los ganglios lumbares o aórticos, ¿sí? Que estos van tanto al nódulo de la vena renal derecha como de la vena renal izquierda, ¿sí? En cambio, los del conducto deferente vesícula seminal van a los ganglios, miren, los ilíacos externos e internos, es decir, que van a estar tanto por aquí, por los ganglios ilíacos internos y por los externos, ¿sí? ¿Ok? En cambio, lumbares o aórticos es aquí. Por eso estamos diciendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y aquí donde está la aorta, ¿no es cierto? La aorta está en el lado izquierdo, la vena cava en el lado derecho. Entonces, lumbares o aórticos o preaórticos, es decir, que están delante de la aorta. ¿Ok?
Entonces, miren, aquí tenemos las cadenas ganglionares aórticas. Miren, estos serían los ilíacos externos, los que van por acá, ilíacos internos. ¿Ya? Entonces, aquí miren, de los aórticos o lumbares vienen desde el testículo. Entonces, si yo estoy investigando algo, tendríamos que ver en el estudio tomográfico si los ganglios lumbares están reactivos o los ganglios aórticos. Pero si me dice ganglios ilíacos, estos son los ilíacos externos, miren, porque están por la ilíaca externa. Esta es la ilíaca interna, ¿no? ¿Ok? Estos son los ganglios sacros, ¿ya? Si estoy, bueno, investigando por alguna otra o ha habido un traumatismo del programa, me dicen, no sé, siento como que me duele acá adentro. Entonces ha habido alguna reacción, un traumatismo, un proceso infeccioso o una tumoración. ¿Ya? Cuando nacen masas, ¿no es cierto?, grandes y comprimen los vasos, ¿cómo se desencadena? ¿Qué le pasa a la persona cuando hay compresión de los vasos? ¿Cómo se manifiesta una persona? Está inflamado, hinchado. Dice, mire, se me han hinchado las piernas, hay edema. ¿Por qué? Por la retención de líquidos, porque algo está comprimiendo y no le permite un drenaje adecuado. ¿Ya? Entonces, hay que investigar por qué hay, hay diferentes clases de edema, ¿no? Porque edemas cardiogénicos, otros, pero me estoy refiriendo ahorita a los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, por eso es importante, miren, conocer la cadena ganglionar, los ganglios preaórticos, ganglios aórticos, ganglios lumbares a este nivel, porque a esta altura está la parte lumbar, ¿no? Y la aorta, ¿ya? Y de ahí viene desde el testículo, del epidídimo, tumores del epidídimo, del testículo, o inflamaciones. Los del conducto deferente, decía, ganglios ilíacos internos o también externos, ¿sí? Miren, esta es la lámina de Rouvier, en donde vamos viendo, miren, aquí está la cadena ganglionar del testículo, ¿sí? Y aquí, miren, tenemos la aorta, ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa y vasos epigáricos. Miren, el plexo, la arteria espermática rodeada del plexo pampiniforme anterior y desembocando aquí a nivel de la vena cava. Entonces, este es del lado derecho. Y aquí, miren, el conducto deferente cruzando los vasos epigáricos. Y el plexo posterior testicular vemos cómo desemboca a nivel de la vena epigárquica inferior. ¿Sí? ¿Okay? Este es bonito, ¿no? Se va entendiendo, se va entendiendo. Lo importante es que vayan entendiendo. ¿Ok? En cuanto a la inervación, de manera muy general, ¿no es cierto? Tanto el testículo igual y el epidídimo van hacia el plexo celíaco, del plexo testicular y del plexo hipogárquico inferior mediante el plexo diferencial, es decir, que sigue todos los trayectos, ¿no es cierto?, del conducto, como vimos aquí, ¿no?, del conducto deferente. Y reciben también ramas del génito crural o génito femoral y también nervios escrotales y perineales posteriores. ¿De dónde viene el génito femoral? Se me olvidaron. Y aquí miren, ¿qué salen? De estos. ¿Cuáles son estos? L1 y L2. Nacen el génito femoral, el hilio hipogárdico y el hilio inguinal. ¿Sí? Los tres. Pero los que desde ahí, miren, por eso el dolor puede ser referido hasta la parte del abdomen inferior cuando reciben un golpe, ¿no? Porque el testículo tiene efecto vasomotor. Generalmente tiene fibras simpáticas que alcanzan o dan un efecto vasomotor. Entonces, miren, llegando desde ahí vienen y van hasta esta zona. Génito femoral, es decir, que va a dar una rama al genital y otra a la parte femoral, ¿sí? A nivel del conducto inguinal, hoy van a dar pruebas, ¿no es cierto? Sí. Sí, se ríe. Ya. Entonces, miren, aquí, miren cómo viene, cómo desencadenan desde aquí, ¿no es cierto? L5, L4, L3, L2. Los nervios que vienen, ¿sí? Miren, ¿no? Y aquí tenemos esta lámina que donde vamos a ver, de cerca nomás no puedo ver. Aquí tenemos la rama
del nervio, miren, genitofemoral, y va a dar la rama femoral y la rama genital. Aquí también debe estar el nervio ilioinguinal, el nervio ilioinguinal, que viene solamente hasta aquí, hasta la región inguinal. ¿Ya? Y el ilio hipogástrico, ¿qué dirá? Ilio, que va hacia el intestino, hipogastrio a la zona del hipogastrio. Por eso a nivel de los conductos aquí, ¿no es cierto?, inguinales, cuando reciben golpes o traumatismos, dicen, ay, y no sé por qué se me viene hasta acá, hasta la pierna. Ah, ¿cuál nervio se inflama? El que viene hasta acá, hasta la pierna. El genitofemoral. El genitofemoral, la rama del genitofemoral. ¿Ya? Otros también que vienen, ¿no es cierto?, generalmente en el varón vienen y dicen, doctora, me sufrí un pelotazo, pero no sé por qué, pero está amortiguada, solo la mitad del pene. Esto está aquí, ¿no es cierto? Esto está acá. ¿Ya? ¿Okay? Y aquí está el conducto inguinal. Entonces las ramitas también vamos a ver la importancia. Aquí está el anillo inguinal y de aquí salen los nervios. Ya veremos más a detalle con los a nivel del pene. Entonces miren, todo eso es importante para ver en toda la rama del periné y la parte genital en el varón. Por eso dice que el dolor testicular por un trauma o inflamación es agudo y una persona que recibe un golpe puede llegar a desmayarse una persona y el dolor puede ser referido a la mitad inferior del abdomen, porque miren cómo está terminando a este nivel, ¿no? Entonces es la parte inferior del abdomen. No se va a quedar aquí, me duele el testículo y tenemos que ver dónde le duele, ¿no? Tiene que haber una referencia, pero lógica, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué duele más? ¿Un golpe en los testículos o el parto? El parto se mantiene más Ah, y el cuerpo renal también, nunca se le compara con el dolor del parto. y el dolor de los testículos, ¿con qué no se puede comparar? También es un dolor intenso, pero no es así nomás. No, también son dolores fuertes, ¿no? Por ejemplo, por eso una persona en defensa personal nos dicen que solamente debemos de levantar la rodilla en la mitad de las piernas del varón, entonces ahí le dejan quieto. Quieto nada más, no tío. ¿Y eso de que se amortigua solo a un lado del pene y del otro también pasa en los clítoris femeninos? O sea, a un lado. Claro, cuando hay traumatismo, es lógico también. Generalmente el amortiguamiento en el labio inferior, labio mayor, de un lado, cuando ha recibido traumatismos, ¿no es cierto? Golpes, qué sé yo, pelotazos o caídas ahorcajadas en bicicletas. Entonces también se puede haber traumatismo y el golpe a nivel del área inguinal, ¿no? Sí. Aquí tenemos un esquema en donde vemos los ganglios ilíacos internos, ganglios ilíacos externos, la arteria del conducto deferente rodeando el conducto deferente, el plexo hipogástrico inferior que interviene también en la parte nerviosa y luego van hacia el plexo celíaco también. Tanto el conducto deferente va a los plexos hipogástricos superior, porque hay una parte del conducto deferente que está en la parte alta, ¿no es cierto? Y va al plexo hipogástrico superior e inferior. La vesícula seminal, en cambio, plexo hipogástrico inferior y prostático, y el prostático desemboca también al nivel del plexo hipogástrico inferior. ¿Ok? Eso en cuanto a la irrigación, inervación y drenaje linfático. Vamos ahora a ver los vestigios yuxtaglomerulares, ¿no? Embrionarios. Tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos? ¿Y para qué iremos a aprender esto? Porque el varón, estos vestigios se les conoce como todas como hidátides de Morgagni. ¿Cuáles son los vestigios? El apéndice del epidídimo, el apéndice del testículo, el varadídimo, ¿no es cierto? Vasitos agarrantes, que quedaron sin funcionar desde la parte embriológica y solamente quedaron unos vestigios. Por ejemplo, en el varón, estos vestigios cuando sufren golpes se pueden llenar, estos como que se aperturan y se llenan de líquido. Y se les denomina las hidátides de Morgagni o también la formación de los quistes del epidídimo, ¿no? Por ejemplo, si un varón quiere ser policía o militar y tiene quistes, no puede ingresar. O tiene varicocele, no puede ingresar.
¿Por qué? Porque si les dan un golpe, van a estar a la enfermería cada rato con dolor y lo que menos quieren es que vayan a estar con reposo o que estén molestando. Por eso cuando ingresan tienen que operarse. Para eso. Así no les duela, tienen que operarse. Porque la carga, la sobrecarga física que tienen, eso les causa estas molestias, ¿no? Entonces, miren, estas apéndices, aquí parece que está llorando. Una lagrimita en el ojo. Está triste. Entonces, miren, el apéndice del epidídimo, que son la formación, y este es el vestigio del conducto mesonéfrico de Wolff, ¿no? Los vasitos aberrantes se relacionan por una parte con los extremos del epidídimo y otras como otros que terminan como el fondo de saco y el paradis. Y también el apéndice testicular, que son formaciones pediculadas. También la del testículo, en cambio, es el vestigio del conducto paramesonéfrico de Wolff, ¿no? Aquí podemos ver, miren, una imagen, esta es anatómica, de un cadáver, en donde vemos dos apéndices, la del epidídimo y la del testículo. Esta es una imagen ecográfica, en donde vemos aquí la estructura del testículo, y aquí vemos estas hidátides. A todas estas les denominan, como les dije, hidátides de Morgado, ¿ya? A veces estas hidátides, generalmente sus vestigios, a veces incluso pueden hasta desaparecer y no verse, ¿ya? Pero quedan como de 1, de 2, hasta de 3 milímetros, ¿sí? Adosadas así, o pediculadas, es decir, que tiene un pedículo y está así, ¿no es cierto? Miren. Y estas, cuando son pediculadas, hizo ejercicio, le dieron un golpe y después, ¡ay! Miren, torcida. Hay que hacerle una apendicectomía. No ha sido acá del ilíaca, ¿cómo es? Del ilíaca, del apéndice secal, ¿no? Sino el apéndice, hay que hacerle si le duele el testículo no le van a hacer apéndice secal. Apendicectomía, se hace una exploración escrotal, se abre el escroto, se le expone, miren, el testículo, ¿no? Simula una torsión testicular. Ahí es importante el famoso reflejo cremastérico. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era el reflejo cremastérico? Se pone una ramita aquí o algo aquí, ¿y qué tiene que hacer el escroto? Se eleva. Cuando hay una torsión testicular, se pierde el reflejo cremastérico. Miren, o sea, le hace eso y está ahí porque está torcido y no del dolor. Cuando hay una torsión del apéndice, se mantiene el reflejo cremastérico. Le está doliendo porque obviamente se quedó isquémico. Y miren, aquí está necrosada el apéndice, ¿no? Pero eso es importante, miren la importancia de un reflejo cremastérico, ¿no? Entonces, aquí, miren, algo pasa en ese escroto que hay que hacer una exploración y vamos a encontrar. Como cuando es apéndice, ¿no? Vamos a hacer una exploración, de pronto hay adherencias, puede llegar a una peritonitis, pero le van a sacar el apéndice, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando opero quistes, le hago y veo un apéndice, cojo y solo le quemo, ya le hice la apendicectomía también del hígado. ¿Por qué lo voy a dejar? Al menos si veo grandes. Yo he operado apéndices hasta de 1 centímetro. Grandes que están así como bailando. Entonces, pero sí, o sea, hay que estar pendientes, hay que ver. No, es que a mí me contrataron solo para operarle acá y más acá le voy a cobrar. O sea, ahí sí es una milla más, ¿no es cierto? No esperar. Dice, pero me tiene que pagar, bueno, aunque sea que le cobre, pero hágale, no le va a dejar con un riesgo, ¿no es cierto? Una exposición. ¿Ok? Entonces, miren, las túnicas, vamos ahora a ver las túnicas o envolturas que están rodeando, ¿no es cierto?, que han formado la bolsa escrotal. Ya mencionábamos algo en la embriología, ¿no? Estas se forman anteriormente al perineo e inferiormente al pene. Si aquí está el pene, voy a sacar la piecita. Esta es la bolsa escrotal. ¿Okay? Entonces, miren, perdón, para que puedan ver acá, si ven todos, ya. Entonces aquí está, ¿no? Dice anteriormente al perineo, aquí está el perineo, entonces aquí está el perineo anterior, este es el perineo anterior,
anterior al pene. ¿Ok? Inferiormente al pene. Entonces, aquí está la bolsita escrotal. Anterior e inferior al pene. Aquí está la bolsa escrotal. ¿Sí? ¿Ok? Suspendido inferiormente al pubis. Obviamente aquí está el pubis, está suspendido inferior al pubis, ¿no? Por el pedículo del escroto. Obviamente está dividido en dos mitades que se formaron, ¿no es cierto?, desde la vaginación de la parte inferior del abdomen, que ya vamos a ver, ahí dice, ¿no? Es una evaginación del abdomen formada por la piel móvil y las fascias de los diferentes músculos de la pared abdominal. Desde aquí, ¿no es cierto?, desde la prominencia genital que se formó la bolsa escrotal. Primero en mitades y luego se unieron en el rapé medio o escroto, ¿no? Entonces, ¿esta qué va a servir? Constituye la estructura de sostén para los testículos, ¿no? Tiene que haber una pielcita que lo proteja. Entonces, ¿cómo están distribuidas, no? Miren, aquí tenemos, bueno, las diferentes, quitar esto. Aquí solo se ve algunas fascias. Miren aquí, esta envoltura que vemos, ¿no es cierto? Así estamos viendo todo, ¿no? Si yo le voy quitando más, llegamos hasta la túnica lujínia de aquí propia del testículo, ¿no? Y ahí, cubriendo esto, un poquito más, ya. Ahí, miren qué dice, túnica vaginal de los testículos. ¿Se acuerdan el proceso que rodeaba el proceso vaginal, peritoneo vaginal? Y de ahí, ¿qué más tenemos, no? 7 características, ¿no? Aquí ya sale todo el escroto y dice túnica vaginal derecha. Esta es la fascia superficial del escroto. Y esta envoltura de aquí, miren, con el músculo cremaster, es decir, la fascia cremastérica, ¿no es cierto? Que vamos a ver de dónde nomás proviene, ¿no? Las envolturas, miren, desde afuera hacia adentro tenemos primero la piel, ¿no? De ahí tenemos el músculo dartos, con sus fibras superficiales y profundas que vienen de la fascia superficial. De ahí tenemos la fascia espermática externa del músculo oblicuo mayor o externo, la fascia cremastérica del músculo oblicuo menor, ¿sí? La que está azulita es la fascia espermática interna y ahí tenemos la hoja parietal y la hoja visceral de la túnica vaginal. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren, la piel, aquí, la piel es fina, flexible, es pigmentada, está cubierta por escasos pelos, presenta un rapé medio escrotal y esta divide en dos bolsas, ¿no es cierto? Forma una sola envoltura para que los dos testículos, ¿no es cierto?, y las demás capas que van a constituir un saco particular para que puedan alojar a los testículos, ¿no? El músculo dartos, miren, esta es la fascia superficial del abdomen y de esta emite este músculo dartos, es una delgada membrana rojiza que se une a la cara profunda del escroto, que tiene fibras musculares lisas, conjuntivas y elásticas, ¿sí? Por eso ese músculo no se lo puede controlar, ¿no? ¿O sí se puede controlar el músculo liso? No, ya. En la profundidad del rapé medio escrotal se divide en dos láminas. Una lámina superficial y la otra profunda. La lámina superficial va a tener continuidad con la del lado opuesto. Y la profunda es la que se va a adosar en la línea media. Sus fibras profundas se adosan y esas son las que forman el tabique o rapé medio escrotal. ¿Sí? El músculo dartos es el que va a provocar el arrugamiento del escroto para la regulación de la temperatura. Por eso cuando hace frío, se contrae. Cuando hace calor, se relaja. ¿Sí? ¿Okay? Se achica, por eso se pega, ¿no? Y ahí también interviene el músculo cremaster, ¿no? Ok, por eso dice la contracción forman los pliegues del escroto. Ah, ya, aquí está, el arrugamiento del escroto. Ya. De ahí tenemos una ligera capa, una pequeña capa de tejido celular subcutáneo. Siempre en esos tejidos vamos a encontrar vasos, nervios superficiales.
va a tener continuidad alrededor del anillo inguinal superficial con la capa de tejido celular de la pared abdominal. ¿Estamos? De ahí tenemos, miren, la fascia espermática externa, o que viene del músculo oblicuo mayor. Mira, grabada he estado yo ahora. Que es una lámina fibrocelular, delgada y frágil, que prolonga al escroto, ¿no es cierto? Tiene su revestimiento superficial del músculo oblicuo mayor o externo y se prolonga superior y medialmente a la fascia del pene. Es decir, si está el pene acá, ¿no? Ahí va a prolongarse un poquito más aquí hacia la fascia superficial a nivel del pene, ¿sí? Pero proviene desde unas fibras que vienen acá en la parte. Y ahí tenemos, miren, aquí está, ¿no? Las láminas. El músculo, que vamos a ver ahora, el músculo cremástico, ¿no? Embriológicamente habíamos dicho que este proviene solo de la fascia del músculo oblicuo menor o oblicuo interno. Pero en la anatomía encontramos dos fascículos y aquí también tenemos unos fascículos que intervienen el músculo transverso del abdomen, ¿no? Vamos a ver. Miren, este músculo, sí tiene fibras musculares estriadas. Van a estar adheridas a inmediatamente debajo de esta va a estar la fascia espermática interna, ¿ya? Y los dos fascículos, uno lateral y uno medial. Miren, aquí, laterales y el mediales. Después vemos acá. La lateral se origina del ligamento inguinal, del borde inferior de los músculos, oblicuo interno y transverso del abdomen. Miren, aquí en la anatomía se dice que interviene el músculo transverso del abdomen, pero en el fascículo lateral al cordón espermático, ¿ya? Es decir, vienen aquí del músculo oblicuo menor y transverso del abdomen. Y el fascículo medial nace, miren, aquí tenemos el pubis, y si ven esta elevación, este es el tubérculo del pubis. Entonces, un fascículo medial nace de aquí para formar parte también de la estructura del músculo cremástico. ¿Sí? ¿Ok? Del pubis y desciende al cordón espermático como es unido a la fascia espermática interna. ¿Ok? Para formar todo esto. Este músculo es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Que sus contracciones, a veces del músculo estriado, el reflejo cremastérico que vimos, ¿no es cierto?, en estas patologías que pueden ayudar a ver los diferentes reflejos, sobre todo en la torsión testicular. Se anula el reflejo cremastérico, ¿sí? Cuando hay torsiones de las apéndices, no se anula, pero el paciente está con dolor en el escroto, ¿sí? La fascia espermática interna, ¿ok? Es una imaginación, en cambio, de la fascia transversal, ¿ya? Contiene todas las estructuras del cordón espermático. Entonces, por eso aquí, como le puse acá, ¿no? Si le quito todo esto, aquí sí se le ve a modito el plexo campiniforme. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero si yo le pongo todo esto, miren, desaparecen esas estructuras. ¿Ok? De las que estábamos viéndoles ahí. Ya. Entonces, esta va a contener todas las estructuras que contienen el cordón espermático y también al epidídimo y al testículo. Todo esto, por eso se ve una sola, ¿no? Miren. Aquí ya está cubierto todo. Entonces, miren, comienza en el anillo inguinal profundo. Este es el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Envuelve todas las estructuras del cordón espermático primero en el conducto inguinal. Aquí están todas las estructuras que van a atravesar el conducto inguinal. Y después, ¿no es cierto?, del anillo inguinal superficial hasta el escroto, envolviendo también al testículo y al epidídimo. ¿Sí? ¿Sí están? ¿No? ¿Sí entendieron o no? Yo veo que hicieron así. Entonces, miren, la fascia espermática interna, que proviene de la fascia transversales,
inicia, ¿no es cierto?, en el orificio inguinal profundo, envuelve todas las estructuras del cordón espermático, atravesando el anillo inguinal superficial hasta llegar al escroto, envolviendo todas las estructuras. Por eso, aquí está, por eso miren, todo esto, ¿no? Aquí está cerradito el músculo premaster y como él está adherido inmediatamente debajo de esto, la fase espermática interna, sería esta, ¿no? Y aquí están todas las estructuras que han formado el cordón espermático, el testículo, el epidídimo y todo, ¿no? ¿Ok? Y por último, la túnica vaginal del testículo, ¿no es cierto?, que tenemos una hoja parietal, una hoja visceral, y la hoja visceral en íntimo contacto con la túnica alúgina. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? En cuanto a los vasos y nervios del escroto, todos son ilíacas internas y externas. Las superficiales, pudenda interna, rama de la femoral y de la perineal, rama de la pudenda interna y externa. Las profundas vienen con la arteria cremastérica, rama del epigástrico inferior, se une a la testicular y diferencial, y las superficiales, lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Y las venas superficiales van a la safena mayor por la pudenda externa y la pudenda interna por la perineal superficial, y las profundas van a los plexos del cordón espermático, y este cordón espermático terminará a nivel de los plexos prostáticos, semivesical e ilíaco interno. Entonces, miren, ¿no? Bueno, estas son las arterias, ¿cierto? Vamos. Perdón. Y los plexos, ¿no? Igual. Pudendo interno, pudendo externo, y esos van a terminar en safena mayor, ilíaca externa y ilíacas internas. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Sí. Ok. Miren, aquí podemos ver, este es el pliegue inguinal, ¿no? Ahora está el testículo, y estos son los vasos y la arteria y la vena femorales, ¿no? ¿Okay? Y aquí podemos ver los vasos y nervios del escroto. Los vasos linfáticos van hacia los nódulos linfáticos de los grupos mediales inguinales. En la región inguinal tenemos superficiales, mediales y profundos, ¿no? Aquí van hacia los grupos mediales en el escroto. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio del escroto, dice, me duele la ingle, pero no vamos a buscar los ganglios de acá superficiales, sino los mediales. Acá me duele, acá, en la mitad, y ¡pam! Tremendo absceso en el escroto. Entonces, miren, ¿no? Pues, o le hace como una espinilla, se ha rasurado y se ha taponado el conducto del ese y se forma un forúnculo de esos que están así caminando. No, pues no me duele, dice, me duele. Es terrible. Un forúnculo en el escroto es un área muy sensible en el varón. Y eso es hay que tratar, pues, ¿no? Y los nervios, por ejemplo, igual, el nervio perineal superficial por el ramo perineal externo, que es ramo del nervio pudendo, para la inervación parasimpática de los nervios pudendos, que intervienen también en la erección en el varón, y el ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior y ramos genitales de los nervios medios, ilio inguinal y el génito femoral. ¿Sí? Entonces, miren, a veces lo dicen, ¿por qué será? ¿Por qué se refleja? Porque también viene, ¿no es cierto?, a nivel, toda esta zona del periné en el varón es un área extremadamente sensible, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos el nervio ilioinguinal, el nervio iliohipogástrico que solamente se queda aquí, y aquí las ramas del nervio genitofemoral también. Y aquí miren, esta lámina es bonita porque puede ver el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal que está, miren, este es el anillo inguinal superficial, y miren las ramas del nervio ilioinguinal vienen hacia el pene, y también obviamente también va hacia el periné, al escroto. ¿Sí? Por eso les decía, ¿no? Si le golpeo en esta zona, ¿por qué será que está amortiguado? Otra de las cosas, ¿no? Dices, yo quiero verme así, finito, pero ha subido unos kilitos y se pone la ropa para estar así, y andando así, pues no. ¿Ok? Y la ropa muy ajustada, cuando utilizan el interior, la ropa muy ajustada, después, no siento el pene, está amortiguado. ¿Por qué? Por usar ropa muy ajustada. Sí, en serio, las mujeres también. Cuando han usado un interior o una ropa de esas stretch, pero súper ajustada, y de pronto dicen,
Me estaba, no sé por qué no siento aquí estar como medio amortiguado. Cuando se golpea una parte, ¿no es cierto? Se golpea del codo, se le queda así amortiguado, o la pierna, ¿no es cierto? El nervio peroneo, perdón, el nervio peroneo se queda y la pierna es, no me toquen, no me toquen, ya no voy. ¿Por qué? Porque si le tocan le duele. Entonces, es lo mismo. Imagínense a nivel del pene. No me toquen nada. No me toquen nada. ¿Cuánto más tiempo tenemos? Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Ah, sí tenemos. Solo podemos compartir. Bueno, vamos a ver ahora el pene. ¿No? Nos falta el pene, la próstata y las glándulas bucurales y terminamos. ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Sí está comprensible todo? Sí. Bueno, vamos a ver el pene, ¿no es cierto? El pene, que es el órgano copulador en el varón. El pene tiene una porción fija y una porción móvil. La porción fija es esta que está aquí, miren. Y esta es la porción móvil, la que se está viendo cubierta de piel. ¿Ya? Entonces, miren, el pene se fija superiormente al escroto. Claro, si estaba aquí la bolsa escrotal, está superiormente al escroto. Y anteriormente al pubis. Está aquí el pubis, ¿cierto? ¿Ya? Anteriormente al pubis. Su forma y su dirección va a variar dependiendo del estado en el que se encuentre, es decir, en estado de flacidez o en estado de erección. ¿En qué estado está feliz? ¿Está feliz o triste? ¿Está feliz o en stand-by? Entonces, miren, cuando está en estado de erección, ¿no es cierto? Es un prima triangular de bordes redondeados porque se llena de sangre. ¿Ya? Cuando está en estado de flacidez, pende, ¿no es cierto? Aquí, hacia el escroto, y es un cilindro aplanado. ¿Ya? La parte más distal del pene se le denomina glande o cabeza del pene. ¿Ya? Tiene una parte lisa y su coloración también va a depender del estado en el que se encuentre. Si está en estado de flacidez, es de color rosado. Si está en estado de erección, al llenarse de sangre se vuelve rojo. ¿Sí? Ahí, ¿no? ¿Será? No será, no será. Obviamente el glande tiene una superficie lisa, ¿sí? Y en el glande vamos a encontrar una estructura que sobresale. Si ven toda esta estructura que sobresale, esa se le denomina corona del glande. Y la parte de la unión entre el cuerpo del pene y aquí forma un surco, que es el surco balano prepucial, porque aquí esta es la piel del prepucio. ¿Sí? En un inicio al nacimiento, la piel del prepucio está adherida, cubierta totalmente al glande. Y después en la primera infancia se puede descubrir, se puede ver todo el glande, ¿no? La raíz del pene se va a extender hacia el perineo, ¿no? Acá. Por eso los genitales son anexos del perineo, ¿no es cierto? Ahí. No le puedo meter más porque se detuvo ahí. Pero está anexos al perineo. ¿Ok? Obviamente es el órgano masculino que va a ayudar para la cópula, para la relación sexual, y también ayuda en la función miccional, porque el pene está formado por dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso en el cual está contenida la uretra, ¿no? ¿Ok? La piel que va a recubrir el cuerpo del pene crece sobre el glande y se adhiere, y a este capuchón se le llama prepucio, ¿ya? Y este es el que se tiene que despegar en la primera infancia. Hoy, por ejemplo, ya no se está recomendando que cuando nacen los varones los papitos les bajen el prepucio. Les mandaban antes, bueno, sí hay todavía pediatras en los cuales recomiendan que cada año le baje el prepucio, porque como está adherido, a veces hay papitos bafanosos y de una le bajan al pobre bobo recién nacido. Y eso, imagínense que está pegado, sangra, se lastima, pega un alarido el guagua, que ni se acuerda, pero imagínense lo que puede provocar. Esas bajadas bruscas puede provocar una mayor adherencia o estrecheces. Por eso cuando ya llega la primera infancia es hasta los 3 años. ¿Qué pasa a los niños en los 3 años? Están dejando el pañal, ¿no? Y les dejan chuchitos que corran por ahí. Y cuando dicen, opa,
se orinaron para que se cree conciencia de lo que está pasando. Se empieza un grado de madurez para que pueda contener, ¿no es cierto?, controlar esfínteres, ¿ya? Y por eso le dejan así. Y cuando está, el niño se topa pues de su cuerpito y se coge el pelo y se estira el prepucio así como chicle. Ese proceso, que es algo normal que hacen los varoncitos, pero es algo natural. Eso que se estiran en la piel ayuda al despegamiento normal del glande del prepucio. Ah, miren. Y cuando dice, no te topes, no te topes. Lo que pasa es que no te topes. Porque, y a veces cuando se están topando así se sonríen. Es un estímulo, pero no es el estímulo para una relación sexual. Es algo normal. Por eso cuando hay le tocan ahí, se sonríe el niño, pero no es para que haya un contacto. ¿Por qué? Se estimula y se llenan de sangre, se producen erecciones normales indicando que hay un buen funcionamiento de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Que no haya eso, más bien ahí sí algo pasó. ¿Ok? Entonces, miren, cuando no se despega el prepucio y se queda adherido, a esa patología se le llama fimosis. Es la falta de despegamiento del prepucio. Esto es lo normal, que se ve así el glande. Cuando al bajar el prepucio se observa todo el glande, el surco, todo, eso es lo normal. Esto. Cuando al bajar el prepucio se ha quedado atorado y no permite ver la corona del glande, esa es una fimosis grado 1, es decir, está adherido y no se baja. ¿Ya? Cuando se queda a la mitad del glande, fimosis grado 2. Cuando solo permite ver el meato uretral, fimosis grado 3, y cuando no permite ver absolutamente nada, grado 4. ¿Sí? Esta fibrosis del tejido, al ser un tejido fibroso, que no se, tiene que ser la piel elástica. Imagínense que un niño esté así, pero si no se le corrige, no se le trata, llega la adolescencia, empiezan las erecciones y a futuro podría tener, yo tuve justo ahora un chico de 18 años que dice que tiene una erección y que no se le baja la piel, tiene otra patología que se llama parafimosis. Entonces miren lo que tenemos, ¿no? Esta es una fimosis grado 4, porque no permite ver absolutamente nada, entonces están cogiendo para ver dónde está. ¿Qué pasa? Entonces esta piel fibrosa a veces que está adherida, a veces van a orinar y se les llena de orina y después están apuntando a un lado y el chorro sale por acá. ¿No? Estos sí son candidatos a que se les haga un proceso quirúrgico que se llama circuncisión, ¿no? Miren, es quitar el prepucio en exceso, que puede ser de pronto un prepucio redundante o largo, o también puede ser que no baja porque tiene un frenillo corto. Esta es la parte dorsal del pene, dorso del pene y la parte ventral del pene, ¿no? Entonces, miren, aquí en la parte ventral de la unión de la rotación del prepucio se fija y está cerca del meato uretral. Entonces pueden haber frenillos cortos. ¿Qué pasa con un frenillo corto? Cuando el pene está erecto, el frenillo le provoca esto. Por eso dice frena, se frena el frenillo. Así como el frenillo en la lengua, debajo de la lengua, cuando tienen un frenillo corto, no pueden hablar, le quedan así, no pueden hablar. Sí, no se puede sacar, se quedan así. ¿Ya? Entonces aquí en el frenillo, cuando hay erección, le provoca esto, ¿no es cierto? Le provoca una curvatura, porque así tiene que estar rectito. En cambio, en el frenillo le provoca una erección con una curvatura aquí en el glande. Y esto, imagínense que esté forzando o que quiera tener relaciones y ¡pac! Se le corta esto. Tremendo charco de sangre. ¿Sí? Puede provocar una gota de sangre, es escandalosa, no se diga la vena ahí que sangra y están ahí asustados, no saben ni qué hacer. Y el dolor, ¿no? Porque les provocó, estaban con placer y como estaba con el muy corto, ¡tac! ¡Ah! Ahí quedó todo. ¿No? Entonces se acabó, hasta ahí quedó. ¿No? Y a veces ha pasado y por vergüenza o por decir, ¿cómo se van a enterar mis papás lo que me pasó? Me quedo callado y no digo nada. Y a veces se quedan así, y se cicatrizan solitos, se hicieron una frenulotomía del pene y a veces eso puede provocar estrecheces o parafimosis, ¿no? O a veces no fue mucho, no sangró mucho y se hizo una plastia solita del pene. Pero no hay que esperar a eso, ¿no? Que
suceda eso. Cuando es esto, ¿qué tendría que yo hacer aquí? Un corte para que se estire bien y ahí sí suturar a lo largo para que se hace la frenurotomía o frenuloplastia. Y cuando se tiene un exceso de piel también se hace la circuncisión. ¿Sí? Esa es la circuncisión, quitar el excedente de piel para que el glande ya quede descubierto, para que pueda haber un mejor aseo. Porque imagínense una persona que tenga esto, primero llega a la pubertad, no va a tener la misma sensibilidad, el roce del glande tiene que estar descubierto para que haya una sensación sexual diferente. Es una persona, dice cuando, me acuerdo de un niño cuando le voy a hacer una circuncisión y me dice antes de, por fin nos vamos a conocer, dice. Por fin nos vamos a conocer. Es lo que iba a operar de la circuncisión, ¿no? Porque nunca dice, está escondido, no se ve. Dice, por fin nos vamos a conocer. Me hizo reír en ese momento. Era un niño. Y como es, entonces, es importante ver qué características tiene para poder recomendar o dirigir, ¿no es cierto? Cuando ya nos hablamos de médicos, dirigir, miren, este niño o esta persona sí va a necesitar, ¿no? ¿Cuánto mide el pene? Y el hecho de que quede, o sea, expuesto, digamos, el glande, no afecta en nada, o sea, no es preocupar infección alguna. No, más bien, al estar descubierto, porque, eso iba. Porque imagínense aquí, orina, residuos de orina, el esperma que se produce por las glándulas prepuciales, y si hay contacto sexual, el intercambio de fluidos. Y si no puede asearse adecuadamente, en eso se convierte en un caldo de cultivo para que proliferen hongos, bacterias, haya irritaciones, infecciones. Y después las mujeres, ¿por qué estaré con infección? ¿Por qué estaré con infección? Porque generalmente los varones no se lavan las manos antes de ir a orinar. Y a veces después. Sí, y es que es verdad. Ustedes han visto, ahora el hermano, cogen, esta parte está sucia, cogen el celular, hablan, comen, después van al baño, cogen su genital. Y después se lavan las manos. Y después van a la casa o van donde la novia, tienen relaciones y tienen aseo previo. Entonces yo les hago así como ustedes les estoy diciendo, les explico a mis pacientes y ellos quedan, tienes razón. Entonces siempre el lavado de manos antes y luego de orinar. ¿Sí? Entonces, miren, y a veces con eso es suficiente, ya no tenemos infecciones, ya no tengo infecciones urinarias. Entonces dices, como mujer, vida sexual activa, basta que tenga vida sexual activa para que tenga riesgos de infecciones urinarias. Sí, es un factor de riesgo, tiene vida sexual. Así es. Por eso mejor todo a su tiempo. ¿Cuánto mide el pene? Estas dimensiones solamente ahorita es de la parte visible sin tomar en cuenta la parte del cuerpo, que es la parte de la porción fija, solamente de la parte del cuerpo inmóvil del pene, ¿no? En estado de flacidez mide 10 centímetros de largo y tiene una circunferencia de 9 centímetros. Cuando está en estado de erección mide 15 centímetros de largo y una circunferencia de 12 centímetros de la parte visible, ¿no? Pero como ustedes ven, tiene una porción fija y una porción móvil. Estas dimensiones son el promedio, ¿no? Porque los genitales en la raza, en la etnia afrodescendiente son más grandes, tanto los genitales en hombres como en mujeres. ¿Sí? Este es el término promedio. Y un pene pequeño, un micropene, ¿se acuerdan que hablábamos de los micropenes? ¿Sí? ¿No es cierto? Que es punto, había unos chicos que me hicieron aquí una muy buena presentación, les felicito, pero faltó una cosa que les puse en el comentario. Sí, y ahí estaba, sí, casi perfecto. Sí, sí, no. Entonces, miren, ahí hicieron una muy buena, les felicito, estaba muy buena la presentación de ustedes.
Entonces, ahí habían puesto también las dimensiones de los micropenes que mencionaron, ¿no? ¿Ok? Y por ejemplo, en el adulto, ¿no es cierto? Aquel que tiene un pene visible de menos de 7 centímetros es considerado un micropene. ¿Sí? De la parte visible. Pero también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando vienen a la consulta y dicen, mire, mi hijito ya está en la adolescencia y su pene no le veo que no está chiquito. Y de pronto es un niño que es obeso, ¿no? Y el tejido adiposo que está aquí en el pubis está escondiéndole al pene, ¿no? Entonces, el momento en que se le examina, se ve así. Cuando yo presiono esto, no, digo, si está de tamaño normal. Ay, sí ha estado bien, dice la mamá. Se quedan tranquilos, ¿no? Entonces, ese es un pene escondido. Generalmente, las personas que son obesas se les ve solamente la pielcita del prepucio. Y no más, y parece que no tuvieran un pene. ¿Sí? Por eso, cuando usted vaya a examinar y ver el tamaño, uno tiene que presionar el tejido adiposo que está cubriendo y ahí, mire, no, sí está de tamaño normal, sí está de tamaño normal. Ya, ¿sí? Porque eso es preocupante, ¿no? Entonces, miren, son dos, los cuerpos cavernosos son dos, tienen grandes sinusoides que va a permitir que se llene de sangre. También hay una variante del pene que les llaman penes de carne y penes de sangre. Sí. Ya. ¿Cuál será la diferencia? Por ejemplo, visualmente el pene de carne es un pene de tamaño normal y cuando se erecta al tamaño normal. El pene de sangre suele tener un pene de apariencia pequeña, pero cuando se erecta llega a tener las dimensiones normales porque se llena más de sangre. Justo el otro día estaba yo con un paciente y dice, doctora, dice, ¿por qué me pasará esto? Dice, no sé si será normal o qué, pero mi pene es un poco pequeño, pero cuando se erecta está bien. Ahí le expliqué, ahora sé qué tipo de pene tengo. Entonces, son los penes también que les llaman penes de carne o penes de sangre. Es algo vascular, pero tienen penes en un estado de erección totalmente normales, en el tamaño normal, ¿no? Entonces, miren, estos dos cuerpos cavernosos que tienen tejido eréctil se extienden desde las ramas isquiopúbicas. ¿Por qué? Porque en un inicio, miren, aquí, pero aquí quiero... Ya le hice desaparecer a ver ahí. Bueno. Le voy a hacer aparecer ahora sí quiero que aparezca el hueso. Bueno, si ustedes ven, aquí el pene en un inicio está separado, ¿no? Aquí, ¿ya? Son estas las ramas, los cuerpos cavernosos. Y estos cuerpos cavernosos, miren, aquí está el pubis y estas son las ramas isquiopúbicas, chicos, ¿sí? Y el pene está aquí, justo debajo, como estarían mis dedos, aquí empezando, debajo de estas ramas isquiopúbicas, y luego se unen cuando se forma ya el cuerpo del pene, terminando como en cañón de escopeta. ¿Sí? Sí, se han visto las escopetas como tienen esos dos, como cañón de escopeta, ¿no? Entonces, la longitud de los cuerpos cavernosos desde su raíz, desde la porción fija hasta acá, en estado de flacidez es de 15 centímetros y en estado de erección 20 centímetros. Ha sido 5 centímetros más, ¿sí? ¿Ok? Tiene la forma de un cilindro aplanado que se estrecha en sus dos extremos y en estado de erección obviamente va a aumentar el volumen y va a provocar el abombamiento por el llenado de sangre, provocando la parte dorsal y las partes laterales los cuerpos cavernosos, ¿no? Por la ingurgitación venosa que se produce, ¿sí? En cambio, la raíz del pene, como ustedes ven, está situada en un espacio que se llama el espacio perineal superficial, que es este.
se encuentra en la hoja. Miren, este es el diafragma, lo que ustedes ven aquí en rojito, este es el diafragma urogenital, ¿ya? Que va a formar parte de la estructura del perineo, ¿ya? Aquí, esto que está como en surco, esa sería la hoja inferior del diafragma urogenital. Miren, esta es, ¿qué es esto? ¿Qué estará acá? ¿Qué es esto? La vejiga, es la vejiga. No, ese es el recto El y acá está recto, la ya. próstata. A esta es la próstata y inmediatamente acá adelante estaría la vejiga, ¿ya? Aquí miren, está la próstata y aquí está el diafragma urogenital. Y la hoja inferior, esta es la hoja superior y aquí está la hoja inferior del diafragma urogenital, craneal, por eso dice cranealmente a la raíz del pene. Y la aponeurosis perineal profunda que queda en la parte caudal. Entonces, miren, si vemos, pensé que empezaba a llover. Así es la. Entonces, miren, aquí tenemos la membrana perineal, aquí tenemos el bulbo peniano, las ramas isquiocúbicas y aquí las raíces de los cuerpos cavernosos. Y este sería la parte del cuerpo esponjoso con el bulbo peniano. Si nosotros presionamos aquí a este nivel, aquí miren, este es el bulbo peniano, ¿cierto? Aquí, inmediatamente de aquí está, miren, la glándula prostática. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Ahí. Entonces, cuando uno va a examinar externamente, ¿no es cierto? Esto está así aquí. Y si uno quiere indirectamente topar la próstata, puede topar el bulbo peniano. Al topar el bulbo peniano, indirectamente, cuando hay casos de inflamación de la próstata, podríamos toparlo. Ah, miren, iba a sentir sensible. Ay, me siento incómodo, me duele. Ah, está inflamada en la próstata, ¿no? Entonces, miren, esta es una lámina en donde vemos la vejiga, la próstata, la uretra prostática, uretra membranosa, que está contenida en el diafragma, ¿no es cierto? Urogenital, que es donde está el esfínter urinario. Y aquí tenemos, miren, el bulbo peniano iniciando, esta es la porción fálica, ¿se acuerdan que se formó la porción fálica? Donde se forma el pene, aquí, y los cuerpos cavernosos, rodeados de los músculos isquiocavernosos y bulbo cavernosos. La hoja inferior del diafragma urogenital y la fascia perineal, este es el espacio perineal superficial, ¿sí? Y aquí la fascia de Foles. Y aquí está la piel, tejido celular y la piel. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ahí tenemos, ¿no? Y esta es la parte, la raíz y la porción pendular o móvil. Lo separa estos ligamentos que son el ligamento suspensorio del pene. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a tener en cambio el cuerpo esponjoso, que es el órgano de tejido eréctil, que es el que está rodeando a la uretra peneana. El cuerpo esponjoso es más pequeño que los cuerpos cavernosos. En estado de flacidez mide 13 centímetros y en estado de erección llega a 18 centímetros. Por eso, miren, aquí se le ve el cuerpo cavernoso más largo, perdón, los cuerpos cavernosos sí más largos y el cuerpo esponjoso más pequeño. ¿Sí? El cuerpo esponjoso está en la parte ventral, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y este luego va a estar entre los dos cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener el ligamento suspensorio del pene. Luego termina como en fondo, como en cañón de escopeta, y estos van a estar entre sus raíces, ¿no? Luego este cuerpo esponjoso se estrecha y forman en este canal que están entre los dos cuerpos cavernosos, ¿no? Y el cuerpo del pene, que es la porción libre y pendular del pene, está cubierta por piel, ¿no? Este es el dorso, esta es la parte ventral. Cuando está en estado de flacidez, viene a ser la cara anterior. Cuando está en estado de erección, es la cara supero-posterior, ¿ya? Y en la zona ventral, obviamente vamos a encontrar la línea de fusión del rapé peniano, ¿no es cierto?, que se fusionó para que se forme bien la uretra, si no habían las fosfatos, ¿ya?
Y este se va a continuar abajo con la piel que se vuelven aquí, había la piel del escroto, formando el rapé peno-escrotal. ¿Sí? Este cuerpo pene, ¿no es cierto?, del pene contiene los dos cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso. Y miren, aquí, luego, en la unión con la cara de la uretra, termina en fondo en el surco medio de los cuerpos del pene. El cuerpo esponjoso va a terminar, miren aquí, se expansiona para formar la cabeza del glande, que es parte del cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos terminan en forma afilada y en la concavidad del glande es donde se insertan estos cuerpos cavernosos. ¿Okay? El pene se halla separado del resto del cuerpo por el cuello del glande o el surco balano prepucial, como yo les decía, y la parte más sobresaliente que es la corona del glande. ¿Okay? Toda esta parte está cubierta por piel, ¿no es cierto?, móvil, el prepucio, que se separó, y cuando está en estado, cuando normalmente está en estado de erección, tiene que pasar esto, tiene que verse todo. Cuando tiene un prepucio muy largo, puede quedar cubierto el glande. Ahí hablamos de un prepucio largo o redundante, cuando está en estado de erección. ¿Okay? Y en el glande peniano se halla separado del resto por el cuello del glande, que ya vimos. Miren, aquí está el glande, este es el prepucio, el frenillo, y aquí está la piel. Obviamente hacia la parte ventral termina como en la parte más distal termina en una hendidura que viene a ser el meato uretral externo, y hacia la parte ventral vamos a encontrar el frenillo que les mencioné, que es la unión del prepucio formando esta adherencia, de fijación más bien, ¿no?, del prepucio. ¿Okay? Hacia la parte, la estructura del pene, en la corona del glande vamos a encontrar las famosas glándulas de Tyson. Estas son las glándulas prepuciales, que son normales, y cuando están muy blanquitas se les denomina pápulas perladas. A veces hay personas que tienen muchas pápulas perladas y dicen, miren, están con verrugas. No, son verrugas, son glándulas de Tyson, ¿no? En el pene tiene su estructura que es... Ay, aquí. Ay, sí, denme bajando porque no se le ve, por favor. Denme nomás apagando la luz para que puedan observar mejor. Pensé que estaba más clarito. Eso se ve mejor. Bájale esa también, por favor. Perdón que le... O sea, esta de acá. Estas. Si no, no sé. Ahí sí se puede apreciar la glándula de acá, ¿no es cierto? Miren. Estas son las glándulas de Tyson, las glándulas prepuciales, que son las que van a producir el esmegma, que va a dar un olor característico, como de protección también a nivel del pene. Pero estas glándulas, cuando no hay un aseo, puede provocar mal olor, porque si se mezcla con un residuo de orina o si hay relaciones sexuales y no hay un aseo, imagínense todo eso que va a oler, ¿no? Entonces por eso hay que cuidar, ¿no?, el aseo. La piel es delgada, elástica, de color oscuro en la raíz y con escasos pelos. O sea, aquí estaría la piel y en esta zona, obviamente, aquí estaría ya el pubis, ¿no? ¿Ok? Entonces hay escasos pelos en esta unión. ¿Ok? La capa de tejido celular subcutáneo hay solo en el pene y no hay aquí en el glande. La corona del glande, que posee estas glándulas prepuciales que secretan el esmegma, son formaciones benignas propias del pene y también que pueden denominarse pápulas perladas, ¿no? Y estas están aquí en el glande, en el cuello o también en el prepucio. Y también hay otras glándulas que no mencionan en la anatomía que ustedes ven aquí. ¿Sí notan estas? ¿Ya? Esas se llaman glándulas de Fordyce. ¿Ya? Esas glándulas de Fordyce también son, dicen, miren, me han salido unas cosas, gustan más, son las glándulas de Fordyce, son glándulas que secretan también sebo, ¿ya? También las glándulas de Fordyce se pueden encontrar en los labios, como unas cositas amarillas que se ven en los labios, ¿ya? Esas son glándulas de Fordyce, que también hay aquí, pues generalmente más en la zona ventral del pene, a nivel de la piel, ¿sí? En cuanto a sus túnicas o envolturas, tenemos, miren, aquí 4 capas. Primero la piel, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se continúa con el dartos hacia el escroto. Luego tenemos una capa, perdón, de tejido celular
que gracias a esa capa celular es porque es la piel puede moverse, tener esa facilidad de moverse, para que intervenga también en la cópula, ¿no? ¿Ok? Y obviamente tenemos ahí ramificaciones vasculares, nerviosas, ¿no? Sanguíneas. Luego tenemos la fase profunda del pene, no, perdón, la fase superficial, aquí está la fase, perdón, superficial, que se continúa con la del escroto. De ahí tenemos la capa celular, que es la permite el movimiento, y de ahí tenemos la fascia esta, que es la fascia profunda del pene, o fascia de Buch, también que se denomina, fascia de Buch, ¿ya? Que va a estar en íntimo contacto con la túnica albuginea de los cuerpos eréctiles, ¿ok? Esto es importante porque, por ejemplo, cuando hay traumatismos o fracturas, el pene se puede fracturar, ¿no? Se puede quebrar. Cuando está en una relación, generalmente, y si se dobla el pene y suena crack y le causa dolor, hasta ahí queda. Hay que ser cuidadoso porque a veces por vergüenza no acuden inmediatamente. Se hincha, se puede hacer morado y después, ¿cómo quedará cicatrizado? Y si hay una lesión de los tejidos de las túnicas albuginea o lesiones, puede quedar tejido fibroso que puede provocar después disfunción sexual o como es calcificaciones, provocando una enfermedad de Peyronie prematura. Por eso es importante siempre acudir tempranamente, ¿no? Si es que ha habido alguna situación. Y obviamente en la unión entre el cuerpo y la raíz tenemos unos ligamentos que se denomina el ligamento suspensorio del pene. ¿Qué hace este ligamento? Va a fijar al pene hacia la sínfisis del pubis, al pubis, y hacia la pared abdominal. Por eso tenemos una fascia, un ligamento fundiforme que va hacia la pared abdominal y el ligamento propiamente suspensorio. Aquí también se le suele ver en este, pero es solo una parte nomás del ligamento suspensorio, que es este, miren, aquí, el ligamento suspensorio del pene. Pero también puede ir hacia la pared abdominal. ¿Okay? ¿Qué hace este ligamento? Permite que se sujete o que se fije el pene, ¿no es cierto?, entre la unión de la raíz con el cuerpo, ¿ya? Y ayuda a mantener la erección. Esto hace que la erección sea de forma hacia arriba, ¿sí? Y el ligamento permite hacer el movimiento del pene. Cuando las personas tienen, por ejemplo, problemas que piensan que su pene es muy pequeño, pueden hacer un alargamiento del pene, ¿ya? ¿Qué hacen? Seccionan este ligamento, pero que esto solamente es aquí en la cabecita, ¿sí? ¿Por qué? Si corto este ligamento, el pene que está aquí se va a ver acá. ¿Qué va a ser? Es el resultado de un pene caído, nada más. Visualmente va a dar la apreciación de que tuviera más largo el pene, pero lo que es un pene caído, que puede sí afectar a la erección o a la orientación, a la dirección de la erección. Ya no va a tener una erección así, sino así, horizontal, porque ya no va a tener este movimiento de ligamento. ¿Sí? Son erecciones horizontales. ¿Ok? Y en cuanto a los vasos y nervios del pene, tenemos que la irrigación sanguínea, tenemos irrigación del superficial, de la pudenda externa y perineal, y algunas en el dorso del pene. Pero la irrigación más importante viene de la arteria pudenda interna, ¿sí? Que es la irrigación arterial profunda, que van a dar las arterias cavernosas, que van hacia los cuerpos cavernosos, y de ahí de los cuerpos cavernosos nacen las arterias delicinas, que son las que van a llenar de sangre cuando hay la erección, ¿no? La arteria del bulbo del pene, la que va a venir hacia el bulbo peniano. Voy a quitar esto para poder ver así. Vamos a ver. Entonces, bien, bueno, aquí se ven algunas de ellas, ¿no? Pero miren toda esta zona como es, ¿no? Las arterias que van hacia el pene, arteria profunda derecha del pene, entonces, ya. Ok, y esta es toda de la pudenda interna, ¿no? Y la irrigación venosa, también tenemos dos vasos sanguíneos superficiales y vasos profundos. Los vasos superficiales
solamente van a drenar la sangre del tejido celular subcutáneo y van hacia la vena de la piel y del tejido celular a la vena mayor. Pero las venas profundas, que viene a ser aquí, esta vena, no es la acá está metida. Esta es la arteria, la vena superficial, es esta. Superficial del pene. Y la profunda es la que está, no sé si la ven. Voy a ampliar. La que está metida acá, esa es la vena profunda del pene. Arteria dorsal, vena dorsal profunda del pene. Y si ustedes ven, aquí justo se ve, miren, dónde desemboca la vena. Esta es la que recoge el mayor desagüe venoso de todo. Y miren, ¿hacia dónde está yendo? Hacia el plexo prostático. Y este plexo prostático se une con el plexo de la vejiga y drenan a los vasos hipogástricos o vena ilíaca interna. Por eso, cuando hay inflamaciones de la próstata, puede ser afectada la erección en el varón. Y a veces dice, miren, estoy con disfunción sexual, tan jovencito y dice que tiene disfunción sexual. Tiene una inflamación de la próstata que le puede causar una alteración en la erección, provocándole posiblemente una disfunción sexual, pero transitoria. Hay que tratar para evitar eso, ¿no? ¿Ok? Y en cuanto a los vasos linfáticos, miren, los de la piel y del prepucio van hacia los ganglios, como les decía, tenemos superficiales, mediales, profundos, y aquí van hacia los ganglios superficiales, lateromediales, superomediales. Y los del glande, miren, van hacia los ganglios inguinales, superficiales, profundos, ilíacos externos, lacunares, porque aquí está la ilíaca externa. Y en cuanto a la inervación, tenemos dos tipos de inervación, simpática y parasimpática. La inervación simpática nace de las raíces de T10 a L2 y la inervación parasimpática de S2 a S4. De S2 a S4 se forma el nervio pudendo, que tiene inervación parasimpática que va a intervenir en erección en el varón. En cambio, la inervación simpática va a intervenir en la emisión y en la eyaculación. ¿Sí? ¿Ok? Por eso la persona tiene que estar relajada, tranquila, para que pueda tener una buena erección. Si está en estado de alerta, de huida, ni de chiste va a tener una erección, ¿no? ¿Ok? También tenemos las ramas profundas de los nervios perineales superficiales que van hacia el bulbo rectal, de la inervación simpática, esponjoso. Y los nervios cavernosos, que tienen inervación vegetativa del pene, van al tejido eréctil vulvar y también van a terminar a nivel del plexo hipogástrico, ¿no? Con el plexo prostático. ¿Qué tiempo más tenemos, chicos? 9 minutos. Hemos corrido, si no hubiera sido por lo que hubiéramos terminado. Tenemos que terminar. Podemos, falta próstata y glándula bulborectal. En la eventualidad, hasta ahí vamos a quedar porque si estamos así como. Pero, si es que en algún momento me faltara tiempo, por favor, vamos a hacer alguna clase virtual para poder terminar y llegar a tiempo. ¿Sí? Pero si estamos claros hasta aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan? No.